Hola a todos, mi nombre es Sebastián Torres, soy abogado de la Universidad del Rosario y hoy queremos preguntarnos si Colombia va camino a una dictadura. Esto en razón a que el día jueves la representante de la Cámara por Bogotá del Partido Verde, Catherine Miranda, sostuvo en su red social Twitter lo siguiente. Acaban de matar la democracia. Este país se convirtió en una dictadura. Creemos que lo primero que tenemos que hacer es saber si esta afirmación es cierta o no, y para ello tenemos que tener toda la información. Así que primero vamos a un contexto. Básicamente es una figura jurídica de la Constitución de 1991 que le permite al presidente que se autohabilite y se autogenere nuevas facultades para poder conjurar una crisis. Estas nuevas facultades son necesarias porque con las facultades ordinarias resultaría imposible poder cumplir los fines del Estado. Y ahora, Colombia se encuentra dentro de un decreto de estado de emergencia. Por medio del decreto 417, el presidente de la República decretó el estado de excepción, lo que le permite autohabilitarse para poder conjurar una crisis. ¿Cuál? La del coronavirus. Lo primero es decir que la democracia es la manifestación política del Estado de Derecho, y el Estado de Derecho no se encuentra en cuarentena. Así que es necesario que nuestro sistema de pesos y contrapesos, de check and balance, funcione perfectamente durante este tiempo. Y lo primero que tenemos que ver es cómo está funcionando a nivel poder nacional, poder territorial. Sabemos que nuestro sistema descentralizado administrativamente no permite un real desarrollo de poderes a nivel nacional y territorial que permita que los alcaldes y gobernadores puedan ser protagonistas. Pero en este momento, los principales protagonistas de las políticas públicas que se han desarrollado precisamente son los alcaldes y gobernadores, los cuales han tomado medidas alternativas o muchas veces en contraposición a lo dictado por el gobierno nacional. Ahora, el tema central de nuestro video realmente es ese ejercicio de pesos y contrapesos entre las tres ramas del poder. Ya saben ustedes, legislativo, ejecutivo y judicial. En este momento, el más poderoso de ellos es el que tiene las facultades extraordinarias, es decir, el ejecutivo. Y resulta muy importante ver qué está haciendo tanto la rama judicial como la rama legislativa para poder mantener un buen ejercicio de poderes. La rama judicial va a tener dos actores fundamentales: la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. El artículo 215 de nuestra Constitución le atribuyó la facultad a la Corte Constitucional de revisar el decreto de estado de excepción al día siguiente de este haber sido emitido. Asimismo, le permite a la Corte poder estudiar todos y cada uno de los decretos legislativos que se emitan durante esta temporada. En este momento hay alrededor de unos 46 decretos legislativos que están siendo revisados por nuestra Corte. No obstante, tenemos que decir que 5 semanas después de haber comenzado esta cuarentena, aún la Corte no ha expedido sentencia en ninguno de ellos. Por otro lado, tenemos también que mencionar que la Constitución establece por lo menos 3 ítems que tiene que tener la Corte Constitucional en cuenta para el estudio de estos decretos legislativos. El primero es que este tipo de decreto tiene que ir directamente relacionado al manejo adecuado de la crisis. Es decir, por medio de un decreto legislativo, el presidente no podrá autofacultarse para decidir sobre cosas que nada que tienen que ver con la crisis que mencionó en el decreto de estado de emergencia. Lo segundo es que no puede limitar los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos. Y lo tercero es que no puede suspender las actividades de las otras dos ramas del poder. Y acá tenemos que decir que el presidente, de hecho, por medio de uno de los decretos legislativos, le permitió tanto al Congreso de la República como a la rama judicial poder funcionar vía virtual. Por otro lado, tenemos el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado va a ser el encargado del estudio de los decretos ordinarios emitidos por el Gobierno Nacional en razón de esta crisis. Estos decretos ordinarios han sido alrededor de 400 y hoy el Consejo de Estado los está estudiando. Tenemos que decir que fue supremamente diligente y desde el 25 de marzo, por medio de un acuerdo de la rama judicial, el número 20-11-52-9, le permitió al Consejo de Estado que, si bien había una suspensión generalizada de los términos, este podía conocer todos los decretos emitidos por el Gobierno Nacional en razón de la crisis del COVID-19 dentro del estado de emergencia y poder decidir sobre estos temas. Ahora tenemos que preguntarnos ¿cuál es el problema? ¿Por qué nuestra congresista dice que estamos entrando en una dictadura si el contrapoder territorial y el contrapoder judicial están funcionando? Y la razón es muy sencilla, el legislativo. Nuestro Congreso hasta este momento no ha logrado tener ese liderazgo que se necesita para poder hacer el contrapoder que la Constitución le otorgó. En el artículo 215, la misma Constitución le estableció al Congreso que tenía que conocer sobre el estado de emergencia y debía dar su concepto respecto de la oportunidad y la conveniencia del mismo, en un periodo al menos de 30 días. Les prometo que lo he buscado y hasta este momento, un mes después de nuestra cuarentena, no he encontrado absolutamente nada respecto de ello. Por otra parte, tenemos que decir que aunque tenían que iniciar sesiones el 16 de marzo, por el aislamiento preventivo no lo hicieron hasta el 13 de abril, por un debate constitucional que ahorita vamos a entrar a resolver, pero que, hombre, fue un mes de debate. Teníamos que tener un Congreso que le hiciera un real contrapeso a nuestro presidente. Por otra parte, tenemos que decir que al menos son 3 formas en las que en este momento el Congreso podría controlar al presidente y no ha sido muy efectivo. Lo primero es con ese mismo concepto de conveniencia y oportunidad que no hemos encontrado. Lo segundo es por medio del control político a sus ministros, es decir, citarlos para que le digan al Congreso qué es lo que han venido haciendo respecto de esta crisis y que el Congreso pueda decir si está bien o está mal y llegar a una moción de censura, por ejemplo. Pero en este caso no se ha hecho. Y tercero, hay algunos constitucionalistas que dicen que el Congreso podría establecer una ley marco para darle algunos límites a esas competencias que se autohabilitó el presidente por medio del estado de excepción, lo cual es una figura muy propia del derecho anglosajón, pero que no pertenece a nuestro sistema jurídico, que nunca ha sido aplicada, pero que tampoco hay una restricción para que pueda aplicarse. Ahora, frente a ese hecho del que estamos hablando, pasó que en nuestra Cámara de Representantes dicen 6 representantes que no es constitucional hacer sesiones virtuales, que tienen que ser presenciales, lo cual realmente no es tan cierto. La Constitución dice que el lugar para las sesiones debe ser el Capitolio Nacional, o que donde el presidente de cada cámara asigne ese lugar. Es por esa razón que muchas veces se han hecho sesiones en algunas partes del territorio atendiendo a problemáticas específicas. No obstante, en una aplicación y una interpretación extensiva de ese artículo constitucional se ha dicho que esa asistencia no tiene que ser necesariamente territorial, sino que podría ser virtual, permitiendo que si el presidente de cada una de las cámaras establece la virtualidad, se pueda realizar. Como les anunciamos, el presidente de la República también emitió un decreto que permitía la virtualidad para las 2 ramas del poder. Este decreto legislativo, como les decimos a ustedes, no tiene nada de inconstitucional, pues solo tiene que pasar 3 filtros, que sea una medida directamente relacionada con la crisis y pues hombre, no permitir que nuestros congresistas se nos enfermen de COVID-19.
Segundo, que no vaya en contra de derechos fundamentales o de libertades. Y pues acá lo que estamos permitiendo es que se cumpla con ese derecho fundamental de participación política, tanto de ellos como nuestros representantes, como de nosotros, representados. Y tercero, que no suspenda las funciones de nuestras otras dos ramas del poder. Y en este caso, el decreto lo que hace es decirle a nuestras ramas pueden funcionar. Es un decreto absolutamente constitucional y sabemos que es posible esa aplicación extensiva. Entonces no entendemos primero el por qué se demoró un mes el Congreso debatiendo eso, y segundo, por qué ahora unos representantes a la Cámara creen que no es posible hacerlo de manera virtual. Entendemos que a veces el Capitolio da ciertas facilidades y que hacer sesiones virtuales no es tan fácil, pero es algo que todos los trabajadores a nivel nacional están haciendo y que todos tenemos que adecuarnos a ese estilo de vida. En este caso, no es imprescindible que nuestros congresistas tengan que estar en un Capitolio para hacer control político. De hecho, el Consejo de Bogotá ha dado muy buen ejemplo de hacer control político a través de sesiones virtuales. Así que lo que debemos hacer todos es instar a nuestro Congreso que funcione debidamente, que cite a todos nuestros ministros y que rinda cuentas de lo que está sucediendo en el país, de tal manera que virtualmente todos podamos acceder a esta información. Ni ellos tienen que ponerse en riesgo, ni tienen por qué seguir poniendo a nuestra democracia en riesgo. Ahora, en mi consideración, el sistema de contrapesos que estamos teniendo en este momento ha sido efectivo con sus debilidades, específicamente en el Congreso de la República, pero que ha permitido que nuestra democracia también se despierte un poco y se comience a preguntar sobre estos temas. Creo que también es muy importante decirles a todos ustedes que no estamos en una dictadura, al menos desde este ejercicio de poderes y contrapoderes. Por eso, en la segunda parte de este video responderemos el por qué creemos que ese derecho a la información o ese derecho a la privacidad pueden estar teniendo algunos problemas para decir que nuestra democracia realmente no está en peligro. Recuerden que si ustedes tienen opiniones distintas, les pido que me las dejen aquí en los comentarios. Podemos debatir sanamente y lograr mejorar nuestra democracia. Por otro lado, si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Y no olviden que una forma de proteger nuestra democracia es permitir que esta información circule por los diferentes medios, así que no des ni un segundo en compartirlo con todos tus amigos. Hasta la próxima y un abrazo para todos.